debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma expertos, voces, soluciones, alternativas y que dibuja la Costa Rica en la cual todos queremos vivir en el corto, mediano y largo plazo, entendiendo que hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que no se están haciendo bien, pero que siempre nuestros invitados valoran, sopesan para poner la luz larga y dibujar esa Costa Rica a la cual queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy, como pueden ver, a aquellos que están en sintonía en las redes sociales, @CRC89.1 Radio y Red Democrática, Jonathan Prendas, estamos con compañía de muy alto perfil para poder analizar un tema que sigue estando en el aire, que sigue preocupando a muchísimas personas en Costa Rica, que es las frecuencias de radio y televisión, que en el próximo mes de junio, según la ley, pues se tiene que prorrogar o ya se tuvo que haber empezado el proceso de reasignación de frecuencias por medio de un concurso. Para toda la explicación correspondiente y para valorar qué es el trasfondo de declaraciones que ha hecho el gobierno de la República, estamos compartiendo, y ahora sí, para poder poner en contexto a los amigos del 89.1 para todo Costa Rica, con don Federico Malabasi y don Edwin Estrada, dos personas que tienen amplio conocimiento del tema y que tienen la profundidad y la amplitud de mira para poder explicar de manera sencilla, concreta y directa qué es lo que está pasando. A los dos, muy cordial bienvenido, un abrazo fraterno, gusto volverlos a ver a ambos y esperamos poder ahondar en este tema lo más posible. Don Federico, vamos con usted primero, bienvenido. Muchas gracias, don Jonathan, muy buenos días y muy buenos días a don Edwin y felices Pascuas a ustedes y a todos los radioyentes. Igualmente, el mismo sentimiento para con usted, don Federico. Don Edwin, bienvenido. Don Jonathan, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a usted, don Federico. Gusto compartir nuevamente con usted por estos medios y también un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Vamos a empezar por poner en contexto si hay alguna actualización en el tema. Ya se han venido dando explicaciones por parte de ustedes y otros especialistas acá en la emisora sobre la necesidad de tomar una decisión en función de las frecuencias de radio y televisión. Ya se ha ahondado ampliamente de por qué cada 20 años se están haciendo, qué es lo que dice la ley. ¿Qué ha pasado de nuevo desde la última intervención hace aproximadamente un mes a la fecha? ¿Qué está pasando con el tema, don Federico, don Edwin? Bueno, oíle a don Edwin que como experto en la administración de las frecuencias de radio tal vez nos hace un marco. Claro, gracias, don Federico. Bueno, recordar, tal y como usted decía, don Jonathan, que las frecuencias o las concesiones para administrar las frecuencias vencerían en su mayoría el 28 de junio del 2024. Estamos prácticamente a poquito menos de 3 meses para que eso suceda y es necesario un acto administrativo expreso por parte del Poder Ejecutivo, pues para que los operadores puedan seguir utilizando. ¿Qué pasa si no sucede eso que estamos diciendo? Pues deberían dejar de usar las frecuencias con el consecuente apagón, digámosle como coloquialmente se le conoce, por la falta de uso. Y esto, bueno, consecuencias que trae esto pues para la democracia, para la seguridad jurídica y de alguna manera también el prestigio del Estado costarricense y de nuestro país. Y lo último que se había hablado era que pues para que esto pueda darse se requiere una recomendación de la Superintendencia de la SUTEL, de la Superintendencia de Telecomunicaciones hacia el Poder Ejecutivo, siendo que ya los operadores habían presentado la solicitud de prórroga desde el año 2022 y para que el Poder Ejecutivo pueda resolver lo que en derecho corresponda, se necesita, reitero,
se necesita la recomendación de la SUTEL. Y el tema era que la SUTEL pues no tiene quórum estructural en virtud de que solamente tiene un miembro en su consejo de los 3 que se necesitan para el quórum. Y ya la junta directiva de ARECEP, que es quien nombra a los miembros de junta directiva de la SUTEL, hicieron su recomendación y en estos momentos está en la Asamblea Legislativa para ser ratificado. Entonces, aquí es muy importante que las y los señores diputados en el menor tiempo posible puedan ratificar los miembros de la SUTEL propuestos por ARECEP para que estos a su vez envíen la recomendación de la cual el Poder Ejecutivo no podrá separarse solamente alegando un tema de interés público. Ese es el estado de situación en estos momentos de Jonathan, don Federico. Don Federico, en este escenario que nos está planteando Edwin muy claramente, ¿qué pasa si no se conforma la SUTEL, el directorio de la SUTEL? ¿Qué pasa si no llega esta recomendación a Casa Presidencial? ¿Qué pasa si llega el 28 de junio y estos procesos técnicos no se han pues desarrollado en tiempo y forma? Bueno, la pregunta es como muy complicada porque hay muchas variables. El punto que yo quisiera reiterar o subrayar es que este Poder Ejecutivo se está manejando de una manera impropia. Parece no entender cómo se maneja el tema de las telecomunicaciones en general. Cuando se hizo la reforma de las telecomunicaciones a principios de este siglo, se fueron introduciendo nuevas regulaciones, nuevas instituciones, porque es un tema mayúsculo, es un tema muy importante para el país, una apertura de telecomunicaciones. Cuando había en algún área un operador muy dominante y había que ir abriendo todo este monopolio, pues se fueron aprobando distintas normas, se creó la SUTEL, incluso adscrita a la SUTEL se creó la FONATEL, un fondo especial para el desarrollo de las telecomunicaciones, fondo que, y esta explicación es importante, depende básicamente de un plan nacional de desarrollo que tiene que ser construido por el Poder Ejecutivo para que se apruebe como plan general, para que haya una manera de gastar estos fondos en desarrollo de las telecomunicaciones. Y pareciera que estos fondos millonarios abren muchos apetitos y entonces mucha gente quiere echarles mano, y ahí podríamos encontrar una de las causas de tanta, digamos, polémica. El otro punto es que SUTEL se convierte, junto con un viceministerio del MISIP, en un administrador técnico del espectro y otros aspectos de telecomunicaciones, que no pueden estar resolviéndose con criterios políticos o de ocurrencia, sino que tienen un ítem perfectamente programado por las normas. Tiene que haber estudios, tiene que haber propuestas. Las viejas radiofrecuencias, ¿verdad? Del espectro radioeléctrico, que eran las que se usaban principalmente para radio y televisión, técnicamente es radiodifusión sonora y radiodifusión televisiva, pues tienen unas pequeñas reformas en esta apertura de las telecomunicaciones, pero su régimen no cambia totalmente, va cambiando, porque no era un área, digamos, que tuviera terrenos baldíos, sino que era un área ocupada por operadores que vienen desde hace mucho tiempo desarrollando la radiodifusión abierta en estas dos modalidades. Y se especificó que luego de una reglamentación, una reforma de ley, pues habría una manera de administrarlas que requiere el concurso de varios actores. Los radiodifusores ya han hecho su parte, que es solicitar la prórroga, estar a derecho, pagar las cosas. Y pues ahora debería concertarse, ya está de manera trazada, entre MISIP y SUTEL, pues cómo se va a sacar adelante, digamos, el vencimiento de estos 20 años. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuáles serían
digamos, las pretensiones del ordenamiento jurídico. Y aquí, pues, ha fallado el Ejecutivo porque o no entiende lo que tiene que hacer, o de mala fe se ha hecho el tonto, y ocurre que además se desconstituye o se desintegra el quórum operativo de SUTEL, tal cual lo ha explicado muy bien don Edwin. Y este nombramiento de SUTEL, pues, para que sea muy objetivo, requiere propuesta de ARECEP, otro ente descentralizado, pues, en esta idea que tiene el Estado costarricense de que no pasen las cosas por el control político inmediato, sino que tenga mayor objetividad y tecnicidad en su manejo. Y entonces, por pleitos o por controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues se queda ARECEP desintegrado y como rebote se queda SUTEL desintegrado. Ok, explicado esto, veo la conferencia de prensa del presidente de ayer 3 de abril, no como una obra de teatro, sino como una comedia muy barata, en la cual la gente le hace las preguntas que ya él sabe que vienen, pone al ministro, ya tiene al ministro ahí con alguna medio respuesta ensayada. Pero en el caso de ayer, como había habido un antecedente que nos había obligado a salir a aclarar que las cosas no son como se dicen en esta comedia, sino que las cosas son diferentes. En el caso de ayer, que ya la ministra traía alguna versión y ya había hecho una aclaración que no iba a haber apagón, el presidente vuelve a irrumpir y hace un gran enredo entre pago de frecuencias al Estado, entre lo que no ha hecho o no ha podido hacer SUTEL y entre cargos que él lanza alegremente o irresponsablemente contra los radiooperadores. El pago por frecuencias es algo que corresponde hacer a la Asamblea Legislativa, es una ley de la República, tiene rango de ley, y lo que está puesto en ley solo puede modificarse por otra ley. Pues resulta que han sido los diputados los que en más de alguna ocasión han tenido iniciativa para reformar el pago del canon de ley. Y más bien, lo que resalta es que este Poder Ejecutivo no ha tenido ninguna iniciativa, e incluso entiendo que en las extraordinarias ni siquiera ha convocado el proyecto. Esto es, nuevamente, o mucha ignorancia o mucha mala fe. Y entonces le echa la responsabilidad de un bajo pago por frecuencias, que es relativamente bajo, a la SUTEL. Y SUTEL no tiene vela en este entierro, no tiene ninguna vela en el entierro. Y luego comienza a hablar de una eventualidad de apagón diciendo que no es culpa de él, cuando si alguien tiene culpa, es el Ejecutivo, únicamente el Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que este revoltijo de temas y esta manera de tratar los temas deja retratado al presidente de la República como una persona de muy mala fe. O sea, si se administra todas las demás cosas del Poder Ejecutivo, de la administración pública, uno queda en muy serias dudas, ¿verdad? De cuál es su intención, de con qué espíritu está haciendo las cosas, porque no es solo la bronca, es que hace enredos de mala fe. Y en el caso de los radiooperadores o los radiodifusores de radiodifusión abierta, de televisivos y sonoros, pues el hecho es que llevo muchos años haciendo radio y televisión de manera responsable. Y que el éxito o, digamos, la posibilidad de estabilidad económica de estas actividades no tiene nada que ver con lo que se paga por frecuencias, tiene que ver con el pago de instalaciones, con transmisores, con equipamiento de todo tipo, con producción. La producción es muy importante en este caso, con personal, con otras inversiones, y además, a raíz de eso, pues pagan tasas e impuestos de otras naturalezas, de manera que no es, sí, no es el cuento con el que quiere engañarnos el presidente de la República. Y a final de cuentas estamos frente a una posibilidad de un apagón en la radiodifusión, ¿verdad? Que tal vez no sea a determinada fecha de junio, porque tal vez aquí tiene algún enredito
el presidente, uno más. Pero yo siento que la gente que trabaja en radio y televisión debería estar indignada con alguien que de una manera tan irresponsable y tan llena de falacias, pues empieza a desprestigiar todo un sector. Él tiene algún pleito con algún sector de la prensa porque no hace lo que él quiere, o no dice lo que él quiere, o no lo ven tan bonito como él se ve, pero esto no da derecho a denostar a toda la prensa, ni a denostar a toda la radiodifusión, ni a filtrar datos inexactos, mentirosos, o que por revueltos llegan a ser sofismas, o llegan a ser sencillamente falsedades, ¿verdad? Me extraña que, luciendo el título de economista y habiendo trabajado en un organismo mundial, venga a simplificar en el pago de frecuencias. Les reitero, no corresponde a Sutel, como que están haciendo clavos de oro, ¿verdad?, cuando el negocio va por otro lado. Y lo que me va quedando claro es que él o no tiene las cosas claras, o es un mentiroso metódico o vicioso, ¿verdad? Porque ya esto ha sido tema de reiteradas comedias de los miércoles. Y esto a mí, pues me preocupa. No tengo conocimiento tan puntual que luce don Edwin en algunos temas de frecuencias, pero llevo muchos años en el sector. Llevo muchos años dando asesoría en radio, en algunas televisoras y en general en el sector de telecomunicaciones. Participé en la construcción de algunos de los proyectos de apertura de telecomunicaciones. Es un tema que hemos estudiado mucho y el trabajo en esto pues me ha permitido ver cómo se manejan los regímenes en otros países. Y ciertamente el manejo del espectro radioeléctrico siempre va a permitir mucho debate, porque pasa precisamente por la libertad de expresión, pasa por la libertad de prensa y pasa por algo de lo que tal vez ya no discutimos tanto, que es la libertad de expresión comercial, que es un tema también muy importante. La apertura y la difusión de la Internet ha permitido más expresiones personales, pero en su mayoría son expresiones personales, salvo cuando se hacen en forma de libertad de prensa. ¿Por qué? Porque cuando se hacen en forma de libertad de prensa y se instituye un medio, pues hay que declarar quién es el director, hay que declarar quiénes son los responsables, hay que tener un equipo, un personal, pagar impuestos. Y esta extraña preferencia que tiene el presidente Chávez por algunos medios que llaman entre comillas alternativos, no son más que troles o voces irresponsables que no invierten ni siquiera en pago de la caja, de patentes, de personal, sino que son como mercenarios de la opinión, pagados ya no solo para poner, hasta con serias faltas de ortografía, los mensajes cifrados que quieren algunos, sino sencillamente trolear y hacerse partidarios de lo que se conoce como fake news, que es una difusión de la mentira constante y permanente, ¿verdad?, en contra de la importantísima libertad de prensa que permite la investigación y permite precisamente determinar el grado de corrupción de algunas acciones públicas. Estas hojas de internet o estos puestitos de internet no tienen capacidad para poner un periodista un mes a investigar, por ejemplo, qué es lo que realmente pasó en la adjudicación del aeropuerto de Liberia. Si era o no era una licitación sastre, y si era para beneficiar a quién, y qué fue lo que pasó finalmente, y por qué no correspondía una declaratoria de emergencia a raíz de un fenómeno que no afectó Liberia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿O qué es lo que está pasando con un poder ejecutivo que constantemente está queriendo eludir el control de la Contraloría General de la República? Esto no lo va a hacer la hora de Juanito Mora ni una serie de medios alternativos, sino son más que
unas hojitas que ponen algunos mensajes cifrados. Y este ataque directo a los medios que se mueven por la radiodifusión abierta, me parece a mí que no solo es un atentado contra la verdad, un atentado contra la libertad de pensamiento, sino un atentado contra la libertad de prensa. Y me parece que es una grave falla del presidente Chávez. Me parece que está jugando con el pan de numerosas familias que viven en los medios de radiodifusión, haciendo distintas labores que van desde cuidar una torre de transmisión, ¿verdad?, hasta conducir en móviles, hacer periodismo, hacer cabina, hacer de técnicos, hacer una serie de labores que se hacen en radiodifusión, sino que además es como burlarse de los derechos ajenos. Esta falta de atención a los derechos ajenos o a la corrección jurídica de lo que está pasando me preocupa a mí muchísimo. Don Edwin, lo que expresa don Federico es más que claro en el trasfondo político. En lo técnico vamos a ahondar un poco más. Hay dos pasos muy distintos que de hecho ya hemos estado conversando en algunos espacios en la emisora y acá en Red Democrática también, que es una cosa, es el tema de cuánto lo que se paga anualmente por una frecuencia, que eso está en un proyecto de ley que los diputados tienen que ver, que el Ejecutivo tiene que convocar, como bien decía don Federico, en periodo extraordinario, si es el tema que les preocupa, que parece que por una parte sí. Y la otra es el tema de la renovación de las frecuencias, que puede ser por 20 años o puede ser por otra cantidad de años distintos, según sea la conveniencia que se tome de acuerdo al tema técnico de la SUTEL. Ayer el presidente también decía, no sé cuál es el problema, pues parafraseando, porque en redes sociales transmiten medio mundo, entonces simplemente apagan frecuencias, pero se siguen encendidos en las plataformas digitales. Entonces lo minimizó también como la importancia de tener las frecuencias activas de esa manera. ¿Qué opinión le merece a usted técnicamente este panorama desde el punto de vista que te menciono? Claro que sí, don Jonathan. Mire, primero que todo, tiene usted razón en indicar que son dos temas distintos y así es como hay que explicárselo a las personas que nos ven y nos escuchan. Una cosa es el tema de las prórrogas de las concesiones y otra cosa totalmente distinta, que nada tiene que ver, es el tema del impuesto que pagan los operadores por el uso del espectro eléctrico. Pero antes de entrar a explicar eso, voy a referirme a lo último que usted dijo sobre las declaraciones del señor presidente y que usted indica que minimiza el tema de el uso de las frecuencias, indicando que las personas pueden acceder mediante las redes sociales. Mire, este tema ya fue dilucidado por la Sala Constitucional. Recordemos que hay un antecedente, por ejemplo, cuando en la Asamblea Legislativa personas interponen una acción de constitucionalidad y un recurso de amparo para que la Asamblea Legislativa transmitiera de forma gratuita, ergo por medio de televisión abierta y gratuita, transmitiera las sesiones del Parlamento. En ese momento la Asamblea Legislativa responde, palabras más, palabras menos, mire, nosotros lo transmitimos por redes sociales. Entonces la sala hace un desarrollo y una interpretación que yo desde el punto de vista jurídico y técnico comparto, y es que las redes sociales estamos accediendo a ellas a través de medios pagos, de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, el internet en el que yo puedo acceder porque estoy pagando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que sabemos que hay muchas personas que están en brecha digital, que viven en zonas donde no hay internet por la falta de desarrollo de redes de telecomunicaciones, o si bien es cierto, pueden vivir aquí en San José, donde hay despliegue de redes de telecomunicaciones, pero no tienen los recursos para acceder. Entonces, con el argumento que da el señor presidente, estas personas estarían quedando de un lado o por fuera de los derechos de informarse, los derechos de opinar y todos los derechos que se pueden de alguna manera limitar con la falta de la televisión abierta y gratuita. Entonces aquí no es así de sencillo decir que, mire, las personas dejan de ver radio y televisión abierta y gratuita y se van a las redes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no pueden pagar al día de hoy estos servicios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que los servicios de telecomunicaciones que por sí mismos permiten el respeto de los derechos, libertad de expresión y derecho a la información, entre otros, eso se da por medio de la televisión abierta y gratuita y por medio de la radio abierta y gratuita. Entonces, yo creo que con eso dejo zanjado acá las declaraciones del señor presidente en esa línea, porque decir que simplemente apagamos radio y televisión y las personas pueden acceder a través de redes sociales, porque ¿qué pasa con las personas que no pueden pagar el acceso al internet? Ahora bien... Y ahí un paréntesis en lo que estás diciendo, estamos hablando de un 25% de la población que es pobre, que está en pobreza o en pobreza extrema, que no tiene la capacidad necesariamente para accesar a estos medios. Claro que sí. Así es. Y por otra parte, ya hablando del tema de los impuestos y la prórroga, vayamos al tema de los impuestos primero. Sí es cierto que los montos son muy bajos. Sí es cierto que para efectos del tema de pago de impuestos, los operadores pagan un monto muy bajo. Pero esto tiene una razón de ser y no es responsabilidad ni de los operadores ni de la SUTEL. ¿Por qué? Porque tal y como don Federico lo mencionó, eso está establecido por ley. La única manera de modificar esto es mediante una reforma legal. Y resulta ser que la Contraloría General de la República, desde el año 2012, establece disposiciones obligatorias, entre las cuales se destaca una que le dice al Poder Ejecutivo que tiene que presentar un proyecto de ley para hacer ese trámite. Y aquí es donde yo le digo que, ejerciendo la función de viceministro de Telecomunicaciones, yo, evidentemente, pues con el equipo que me acompañaba en esta gestión, dejamos redactado un proyecto de ley para actualizar los montos. Y este proyecto de ley nunca fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa tal y como lo dispuso. Este gobierno, que es en el que nos encontramos ahora, ha tenido desde el día 1 ese proyecto de ley a su disposición para poder enviarlo. Entonces aquí es lo que yo no entiendo y que alguien me explique es cómo funcionarios del Poder Ejecutivo se lanzan a atacar a los operadores cuando son ellos los que tienen la herramienta en la mano, los que tienen la disposición obligatoria de la Contraloría General de la República y no cumplen con eso. Ahora bien, si bien es cierto, esta es una obligación del Poder Ejecutivo, también los diputados evidentemente tienen el poder de presentar proyectos de ley. Y como el Poder Ejecutivo, llevamos 2 años de este gobierno, no ha hecho por dónde enviar un proyecto de ley, pues un grupo de señores diputados lo hace. Pero vea qué interesante, don Jonathan y don Federico, que este proyecto de ley fue presentado y en el anterior periodo de sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo no lo convoca. Y eso significa que los diputados no lo pueden analizar. Entonces ahí es donde yo me sigo perdiendo sobre cuáles son las intenciones del Poder Ejecutivo, porque si lo que quiere realmente es que estos montos se suban, pues repito que tiene sus herramientas para poder hacerlo. Yo esperaría entonces que ahora, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio, que viene el segundo periodo de sesiones extraordinarias el primer periodo de sesiones extraordinarias de este año, el Poder Ejecutivo tenga la voluntad de convocar este proyecto. Ahora bien, vámonos al análisis del proyecto de ley que está en la corriente legislativa. Los invito a que revisen ustedes la propuesta del MISIT o las observaciones que el MISIT hace a este proyecto de ley. Y se sorprenderán que no hace absolutamente ninguna propuesta sobre la metodología para actualizar los montos que están establecidos en este proyecto. Entonces sigue llamando la atención cómo funcionarios del gobierno atacan un día sí y otro también a los operadores que pagan un monto, y cuando tienen las herramientas en sus manos no lo hacen y no hacen las acciones que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque está bien que al Poder Ejecutivo no le guste, por ejemplo, cómo está diseñada la actualización del monto que está en este proyecto, pero ellos pueden hacer su propuesta. Y al día de hoy no han hecho ninguna propuesta al respecto. Entonces, yo, para resumir este punto, es un tema que no es responsabilidad de SUTEL, es un tema que no es responsabilidad de los operadores. De alguna manera, de alguna manera sí es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, pero ya la Asamblea Legislativa está analizando este proyecto de ley presentado por los diputados, pero el que sí no ha movido un dedo en este tema ha sido el Poder Ejecutivo
que ha tenido las herramientas en sus manos y no ha hecho absolutamente nada. Ahora bien, vamos al tema de las prórrogas. La legislación costarricense establece que son 20 años, los cuales se van a vencer en su mayoría ahora el 24 de junio, y ya los operadores hicieron la solicitud de prórroga, y el Poder Ejecutivo en estos momentos pues tiene en sus manos la posibilidad de prorrogar, que mire, es lo que va a tener que hacer desde el punto de vista material, porque si bien es cierto el Poder Ejecutivo tiene la potestad de hacer una licitación pública, si el Poder Ejecutivo inicia hoy la licitación no le va a dar tiempo, porque estamos hablando que una licitación pública en Costa Rica, de acuerdo con la experiencia que tenemos en el tema de espectro radioeléctrico, va a durar al menos 18 meses, que es lo que han durado. Y también me llama mucho la atención que el MISID ha sacado comunicados de prensa, y el último fue antes de Semana Santa, diciendo que está estudiando los mecanismos para decisión. Y viera que yo no entiendo tampoco cuáles son esos mecanismos, porque ya la ley los establece. La ley establece que es una prórroga. Ya Sutel le preguntó al MISID cuáles son los requisitos. El MISID le respondió expresamente que los requisitos son haber pagado los impuestos, haber presentado la solicitud antes de los 18 meses, y yo diría también que no haber sido sancionado por alguna falta también, y la Sutel le pregunta sobre el plazo y el MISID le dice que son 5 años. Entonces, repito, yo no entiendo a qué se refiere el MISID cuando dice que está estudiando los mecanismos para hacer la... Dijo la ministra ayer. ¿Perdón? Para comprar tiempo, dijo la ministra ayer. Pero para comprar tiempo, ¿para qué? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Tiempo para qué? ¿Por qué? Porque, repito, tienen una solicitud de prórroga en sus manos. Ya el MISID dijo cuáles son los requisitos. Sutel está haciendo las recomendaciones. Esperemos que muy pronto se nombren a los miembros del Consejo para que puedan enviar estas recomendaciones. Lo que tiene que hacer el MISID es, en contraposición con los requisitos que ellos mismos establecieron, revisar si cada uno de los operadores cumple o no cumple con lo que ellos mismos dijeron que es, y a partir de ahí tomar la decisión. Entonces, cuando ella habla de comprar tiempo, yo realmente no sé a qué se está refiriendo, porque comprar tiempo, ¿para qué? Ahora bien, si quieren hacer una licitación, yo repito, el Poder Ejecutivo puede hacerla, pero vamos otra vez a la historia desde el día 1 de este gobierno. ¿Acaso que el Poder Ejecutivo desde el día 1 le dijo a la Sutel que hiciera los estudios? Se lo dijo hasta septiembre del 2022. Y no se ha terminado, digamos, o al día de hoy el Poder Ejecutivo no tiene los elementos todavía, o no ha tenido los elementos para indicarle a la Sutel que haga el concurso. Entonces, digamos, el Poder Ejecutivo ahora va a decir que hagamos un concurso, sí, pero no va a tener otra opción que prorrogar las concesiones, porque si no este país va a quedar apagado, con las consecuencias terribles para esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, y yo creo que es muy atinente el nombre de este programa, don Jonathan, Red Democrática, porque aquí se habla de un tema de precisamente de la robustez de la democracia. Y parte de una democracia robusta es tener medios de comunicación que estén a favor o en contra, pero que puedan emitir sus opiniones de manera transparente, de manera que no teman, digamos, una persecución por las opiniones que se emiten, porque esa no es Costa Rica, eso es Venezuela, eso es Corea del Norte, esos son otros países, pero eso no es Costa Rica. Entonces, aquí, repito, no es de recibo que este país, que ha sido adalid de los derechos humanos a nivel mundial, se vaya a dar el lujo de tener un apagón de las frecuencias de espectro radioeléctrico, porque eso estaría atentando contra los derechos de todos los habitantes, pero también contra el prestigio internacional, contra el papel que ha tenido Costa Rica a lo largo de la historia en el Concierto de las Naciones y muchos otros elementos más, que todo eso sería en detrimento de nuestro país y evidentemente de las personas que vivimos en él. Ciertamente, don Edwin, usted ha dado en el clavo.
dado en el clavo. Yo quisiera llamar la atención también sobre otros aspectos. Perdón, don Jonathan, es que aquí se nos congeló. Don Jonathan está congelado. Está congelado. Yo quisiera, ya, don Jonathan. Aquí estamos, ya de vuelta. Las disculpas del caso por la interrupción en la conexión. En lo que estaba diciendo don Edwin, aprovecho, Edwin, si me permitís, hacerle la consulta a don Federico, porque don Edwin estaba haciendo dos elementos que me parecen muy sensibles, y es el hecho, uno, del concepto de comprar tiempo. Y usted, don Federico, que es un paquiano de la política, que se nos volvió a congelar. Pero, don Jonathan, yo quisiera tratar de interpretar qué quiso decir la ministra con comprar tiempo y por qué el presidente de la República no entendió. El presidente de la República no entendió porque él es un chabacano. Entonces trata esto en un enredo monumental, tirando indirectas y tirando patadillas. A mí no me gustaría encontrar en una mejenga de fútbol, porque sería el que tira codazos, toca la bola con la mano, pasa llamando la atención del árbitro, y eso es lo que hace. Y la ministra ha venido manejando un discurso paralelo, en el cual, al parecer, y contra el parecer de don Edwin, ella quiere inventarse un tipo de mini prórroga, y eso es lo que ella llama comprar tiempo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no ha hecho nada en su propuesta o en su idea de sacar concurso, porque no tiene la menor idea de cómo hacer un concurso. No tiene la menor idea de cómo hacer un concurso en una materia tan compleja que va por el espectro radioeléctrico. Entonces, claro, ese es el tiempo que ella quiere comprar, y ha estado recurriendo a diversas expresiones tratando de hacer una prórroga más pequeña que la prórroga de ley. Yo convengo con don Edwin en lo que él ha manifestado, de que en este momento, llegando las cosas aquí como han llegado, no debería tener más recursos, legalmente hablando y decentemente hablando, el Poder Ejecutivo, que proponer la prórroga automática que tiene la ley de 20 años para todos los operadores que han cumplido, porque han pagado, han cumplido y han hecho las cosas. Sin embargo, ya están hablando de otro periodo de 5 años. Y no obstante, pareciera que cuando habla de comprar tiempo la ministra está hablando de plazos menores para ver si logra cuadrar algún tipo de concurso, que en el capricho que tienen no lo van a poder hacer. Pero me parece a mí, por los antecedentes y por los zigzagueos que ha tenido la ministra, que ella, cuando habla de comprar tiempo, es conseguirse un plazo ya integrada a la SUTEL para ver si logra que la SUTEL le conteste cómo hacer algún tipo de concurso, que ella no tiene la menor idea. Y yo quisiera aprovechar la presencia de don Edwin, que es realmente muy experto en el tema, para plantear otra cosa, y permítame una introducción un poco larga. El presidente de la República, en su chabacanería, llega a la irresponsabilidad de comparar incluso lo que paga alguna persona por su celular con lo que se paga por las frecuencias radioeléctricas. Hacer esto es una mezcla de conceptos que solo una persona muy irresponsable puede hacer, ¿verdad? O muy ignorante, ¿verdad? No sabemos si aquí hay una combinación, ¿verdad? Pero habla hasta del chequecito de don Ignacio Santos y habla hasta de la Contraloría y la Sala y la ARECEP. Hace una lluvia de mala fe tratando de pringar a todo el mundo. Pero don Federico, tratando de pringar a todo el mundo, pero personalizando el problema con dos personas, porque menciona constantemente a don René Picado y a don Ignacio Santos. Sí, pero y don Ignacio Santos es un empleado de Canal 7, no es un dueño de Canal 7, ¿verdad? Pero es una obsesión que él tiene. No quisiera calificar esta obsesión porque ya no tendría uno manera de salirse del laberinto. Lo que parece reflejar es una necesidad de la administración pública y del pueblo costarricense de dineros. Eso es lo que parece
están tratando de sugerir, y aquí necesitamos más plata para hacer obra, para hacer cosas. Y si de verdad necesita plata, hay un concepto que se llama minería del aire, ¿verdad? Que no es minería para escarbar oro, sino en el aire, donde está el espectro radioeléctrico, uno puede hacer minería con la nueva generación de Internet. Y sin embargo, no le ha pedido a Alice que le devuelva las frecuencias, ni ha planteado algo bien construido para sacar adelante la nueva generación de Internet, ¿verdad? Y allí sí hay dinero, allí sí hay mucho dinero, y además habría una, no me gusta usar el término, pero una gran modernización del país en materia de Internet y de transmisión de datos y en general del uso de todos los recursos digitales. Y sin embargo no lo hace. Yo no sé si es que le tiene miedo a Alice, yo no sé si es que está campeando alguna cosa, más bien tira decretos que ya todo el mundo le está impugnando. Entonces, pareciera que quiere más bien cerrar los medios de radiodifusión, porque en los medios de radiodifusión no hay tanto dinero históricamente ni comercialmente como podría haberlo en la Internet 5G. Y en cambio se pone como a disputarles a estos el pancillo de cada día, ¿verdad? Con una personalización, como usted llama, absolutamente impropio en un presidente de la República, pero que ya ha tenido sanciones por eso. Dice, el ministro Novia Costa se le fue al cuerpo a Leonel Baruch en una cosa inaceptable en un Estado de Derecho. Después él mismo se le fue el cuerpo a la Nación y le cerró el Parque Viva, ¿verdad? Ya la Nación devolvió el dinero de las inversiones. No es que estaba en mora, pero ya se cumplieron los plazos y pagó, y se quedó el señor presidente calladito, ¿verdad? Calladito. Pero las cosas que hizo con la Nación, que hizo con Leonel Baruch y que ahora hace con los medios de radiodifusión, lo que evidencian es un espíritu antidemocrático, tal como lo ha descrito con mucha precisión don Edwin, ¿verdad? Que hace que palidezcan las cosas que suceden en algunos otros países, y nos recuerda cuando el dictador Chávez, el homónimo del nuestro, cerró Radio Caracas Televisión, ¿verdad? Dijo que lo iba a cerrar y lo cerró, la empresa más exitosa de Venezuela, ¿verdad? En materia de radio y televisión, la cerró, ¿verdad? Y pareciera que estos son caprichos de gente que accidentalmente está en el poder y que evidencia que no tiene ningún respeto por la democracia, ni por el republicanismo, ni por conocer cómo funcionan las cosas, ¿verdad? En esta misma comedia de prensa que hace el presidente, se comió a Yanansi, la presidenta del Colegio de Periodistas, diciendo que se le atravesó el tren. Yo no sé por qué es tan grosero decirle tren a doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Que es lo que está queriendo decir. Y que a él le dio vergüenza ajena. No, a mí me dio vergüenza ajena cuando el presidente de la República se puso a debatir con la Contralora General de la República, y lo que mostró es que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, ¿verdad? Incluso insistiendo en utilizar un artículo que era para el arrendamiento de cosas, ¿verdad? Y a mí eso sí me dio vergüenza ajena, la ignorancia mayúscula y la estulticia que mostró el presidente de la República en esa sesión. Bueno, pero es que así maneja él las cosas. Ahora, no es cierto que sí hay más plata en 5G que la que podría agarrarse ordeñando y escurriendo a los pobres radiodifusores. Sí, claro. Vea, aquí, don Federico, Jonathan, hay que hacer una gran diferencia en lo que es las telecomunicaciones disponibles al público como 5G y la radiodifusión abierta y gratuita. Y es precisamente la relación que hay entre los usuarios de los servicios y los operadores. En el caso de radiodifusión, los operadores no tienen una relación directa con el público, digamos, o con los usuarios, porque uno lo que hace para acceder a esos servicios es encender el teléfono, encender el radio, encender el televisor, abierto y gratuito, y simplemente observar, como ha sido toda la vida en este país. Entonces, mientras que los operadores de telecomunicaciones disponibles al público, como los celulares, sí hay una relación directa entre
nosotros que usamos el servicio y ellos, y le pagamos directamente por los servicios. Entonces, partiendo de esa diferencia que es necesaria hacerla, aquí hay que decir algo que es muy cierto también, porque se ha dicho que los operadores de radiodifusión no pagan, que pagan una cochinada y que pagan muy poco, y yo reitero, sí pagan muy poco por el tema del espectro, pero ya analizamos por qué. Pero además, en ese análisis que se haga, no se puede comparar, repito, al uso del espectro que hace uno y otro, precisamente por esa diferencia que le hice. Entonces, cuando el legislador haga el cálculo para ver cuánto se le va a cobrar, tiene que hacerlo de manera distinta necesariamente. Ahora bien, se dice que los operadores solo pagan eso, que los operadores de radiodifusión, que hacen clavos de oro. Mire, y aquí no se trata de defender a nadie, simplemente se trata de decir las cosas como son. Aquí los operadores de radiodifusión deberían estar pagando impuesto de renta por los clavos de oro que supuestamente hacen. Bueno, si hacen clavo de oro, que paguen impuesto de renta por clavo de oro, tal y como lo hace cualquier otro ciudadano en este país, cualquier empresario que pueda que haga millones o no, pero tiene que pagar de acuerdo a lo que hace. Entonces, aquí los operadores de radiodifusión pagan impuesto por ese tipo también de ingresos, pagan garantías sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social y pagan cualquier otro tributo como lo hace cualquier empresario en este país. Entonces no es de recibo, nuevamente indico, decir que los operadores solo pagan el tema de y que pagan muy poco, cuando está demostrado con documentos que el Poder Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada para subir esos impuestos. Porque no ha hecho nada, y esto, repito, con documentos se puede demostrar. Edwin y Federico, en los últimos 6 minutos que nos quedan de programa, vamos a hacer una recapitulación muy puntual de los temas que ustedes nos han expuesto, y me dicen si se me queda alguno. Número 1, el tema de cuánto pagan las frecuencias de radio y televisión anualmente es un tema legislativo, y el Poder Ejecutivo tiene la potestad y la obligación de poner sobre la mesa el tema y hacer un nuevo cálculo. Número 2, el tema de la exposición de la renovación de las frecuencias de radio y televisión está situado por ley, es de acuerdo a una recomendación de SUTEL en función de si cumplen o no cumplen los actuales operadores para volver a tener una prórroga a su uso de frecuencia, y eso se hizo en tiempo y en forma, y todas cumplen, salvo alguna disposición contraria, con los requisitos prestados por ley. Número 3, el tema parece que es personal con algún sector de los medios de comunicación. Número 4, es un tema de mala voluntad, señalaba don Federico, pero aquí es donde quisiera hacer un cierre con ambos. Desde el punto de vista técnico se cumple todo, entonces parecería más un capricho que algo técnico para poder hacer borrón y cuenta nueva y generar lo que se puede conocer como un apagón informativo de la sociedad, porque como bien establece don Edwin ante consulta de don Federico, es un tema de capacidad adquisitiva de los costarricenses de accesar información por medios a los cuales tienen que pagar por ver información, en detrimento de las frecuencias de radio y televisión, que básicamente son de uso gratuito, dependiendo nada más de que tenga el aparato para poder sintonizar un canal o una radio en concreto. ¿Es así, verdad? Don Jonathan, lo que yo le puedo decir sobre esos montón de temas es que, primero de todo, yo no puedo decir si los operadores cumplieron o no en cada uno de los expedientes administrativos. Lo que sí le puedo decir son los requisitos que el mismo MISIL le indicó a SUTEL, que son los requisitos que tienen que cumplir los operadores, que es haber pagado los impuestos, haber presentado las solicitudes antes del 18 en diciembre, 18 meses antes de que se venzan, en diciembre del 2022, y no haber sido sancionados. Esos son los requisitos, repito, que el MISIT le mandó por escrito a la SUTEL, y eso es lo que tienen que valorar, si cumplieron o no. Si algunos no cumplieron, pues no cumplieron, porque tenía que haber seguridad jurídica, pero si cumplieron, no tiene por qué haber razón para rechazar estas solicitudes, porque yo insisto que aquí el Poder Ejecutivo, tal y como lo establece la ley, no se puede separar de lo que usted le diga solamente por un tema de interés público. Entonces, con respecto a eso, le respondo. Ahora bien, con respecto al tema de la licitación, insistir en que el Poder Ejecutivo
tiene la potestad de hacer una licitación. Lo que pasa es que ya no le dio tiempo, Jonathan. Ya no le dio tiempo, porque si lo hubiera hecho desde el día 1, téngalo por seguro que sí le da tiempo. Pero no lo hicieron, entonces ya no les va a dar tiempo. Y si no prorrogan, repito, este país queda pagado con graves consecuencias para los derechos humanos y para el prestigio de Costa Rica a nivel internacional. Recordemos que está considerado un servicio público lo que hacen las empresas de radiodifusión o el servicio de radiodifusión abierta. Y si este servicio público se deja dar, sería por estulticia o mala fe del Poder Ejecutivo. Y luego no venga a quejarse Rodrigo Chávez de que la Sala Cuarta lo condenará o de que habrá una serie de acciones legales. Yo creo que ya le han jalado mucho el rabo a la ternera, ofendiendo a la gente y haciendo cosas. Y es hora que se pongan a trabajar por Costa Rica. Y reitero, si quisieran trabajar por Costa Rica, ella le dice que devuelva todas las frecuencias para hacer las acciones de minería del aire, donde hay mucho dinero que podría servirle mucho al país y al pueblo de las acciones públicas. Sí. Ya dije mi parte, nada más quiero cerrar, si me permiten, señores. Esto que dice Federico al final es importante. ¿Por qué? Porque sí, el dinero está en el tema de 5G. Y no solamente el dinero para el Estado, para los impuestos, no, también está para el dinero para las personas. Bueno, también discutir qué ha hecho y qué no ha hecho el gobierno de la República para dar las redes de quinta generación, porque yo le aseguro a usted, y se lo puedo demostrar, que el gobierno no ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y cuando hablo de gobierno, no hablo solamente del gobierno de Rodrigo Chávez, hablo incluso del cual yo renuncié precisamente por esa situación, porque no estaba haciendo lo que tenía y estaba más bien haciendo acciones que iban en contra del modelo y en contra del bienestar de los costarricenses relacionados con el tema de quinta generación y de acceso a los servicios de telecomunicaciones. Perfecto, más que claro. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, buenos días. Un gusto, Jonathan. Igual, don Federico, Jonathan, gracias. Gracias a ambos y gracias a todos los que han estado en sintonía. En pocos segundos va a estar colocándose el programa en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo compartan y traigamos claridad y lucidez al tema, porque muchos se ha querido enredar, pero la verdad siempre será verdad, por más que la quieran ocultar. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite. Les invitamos a sintonizarnos mañana, porque vamos a estar con Bernardo Alfaro hablando de un tema muy importante, el tipo de cambio y lo que debería estar haciendo la SUGEF para poder ajustar y apadrinar a todos los grandes perdedores por el tipo de cambio que está sucediéndose en este momento, tal y cual se hizo en la época de pandemia. No se lo pierda.